Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy día, como todos los jueves, estamos en Revelados Live, gracias a Umbrella Studios y El Ojos en la Cabeza. Hoy nos acompaña, ¿listas? ¿Qué tal? Bien, ¿calor? ¿Sí? Calor, sí. Calor, Mucho. sí. ¿Como Sullana o como Piura? No, como Piura, sí. Como Piura. Sí. Pero en Lima es más fresco, ¿no? Sí, acá sí, definitivamente. Pero Piura ya ahorita están muriendo, ¿no? Como 40 deben ser. Sí, sí, es terrible. No, es la peor época para visitar Piura el verano. ¿Pero paradas en la playa en Piura cuando andas por allá? No, a veces, normalmente. Pero, no, normalmente estaba en casa. Ya. Sí. Pero iba como los fines de semana a la playa. Me contabas por interno de que tu papá quería que estudiases administración, ¿correcto? Sí. Sí, quería que me dedique como cosas más, o sea, que crea mi propia empresa. Él siempre dijo que yo era como muy libre y muy independiente y que no iba a soportar trabajar para alguien. Y que tiene razón en cierto punto. Y ya cuando estudié comunicación yo quería ser publicista, o sea, quería dedicarme, estaba con el lado de la creatividad y de la imagen de cierta forma, pero ya casi al final de la carrera decidí que era como el tema de ser fotógrafa era relativamente accesible, ¿no? Porque antes era súper caro, ¿no? Tener una cámara. Yo crecí como con las luces y las cámaras, los estudios, porque mi papá era fotógrafo, pero nunca no me sabía ese dejó, detalle, ok. sí, nunca me dejó coger sus cosas, era muy celoso con sus cosas. Sí. ¿Qué tenía? ¿Un pequeño estudio en Sullana? Mi papá, sí, es fotógrafo aficionado, pero tiene como todos los equipos. Y él quería un tiempo que mi mamá haga foto para generar otros ingresos ¿Tu y mamá? ella le hacía fotos. Pero mi mamá, yo sentí como que no era lo suyo, ¿me entiendes? Entonces a veces cuando yo pasaba me decía, toma, pero no era como, o sea, como que haga algunas fotos y las movía y las dirigía. Pero ella, no es algo que le duró en el tiempo con ella, ¿no? Pero yo así como de vez en cuando intervenía y me gustaba. ¿Eso fue durante cuando estabas estudiando la carrera o antes? Antes. En el colegio. Sí, pero de ahí no pensé que fuera como algo que yo podría dedicarme, ¿no? Porque nunca se habló con mi papá, nunca se discutió el tema de que yo tenga una cámara, ni nada, ¿no? Y no me dejaba coger sus cosas. Entonces, al final de la universidad, unos amigos empiezan a tener ya cámaras, y fueron los primeros que empezaron con esto y la movida de la fotografía y ver que era de cierta forma accesible, que si amigos podían tenerlo yo también, ¿no? O sea, Porque en la de Piura solo te regalaron, perdón. Me regalaron una Pocket, mi papá, Pocket. mi primer viaje ¿Ya? que hice a Estados Unidos, me regaló una Pocket y desde ahí como empecé a coger el gusto, ¿no? ¿Pocket de 35 milímetros? No, era Lumix. Ok, ya. Y ahí empecé a hacer, o sea, ahí empecé a coger las luces, como veía más o menos cómo había trabajado mi papá. Y tenía una muy buena amiga que le encantaba hacerse fotos. Entonces, pero a mí no me gustaban las fotos. Y yo le decía, ya, yo te las hago. Y ahí es que en realidad empieza como esta cosa de fotografiar, ¿no? Y me salía relativamente bien. Y desde ahí empecé a coger como cierta fama porque ella publicaba fotos que yo le hacía, porque en esa época recién se puso así como muy famoso el Facebook. Y la gente preguntaba, ¿no? ¿Quién te ha hecho la foto? Y ya y era yo, en mis inicios. Y eso fue. Y ya después mi papá, ya que vio que me gustaba y que realmente como que tenía ciertas habilidades, decidió regalarme una cámara. Pero yo ya me sabía todo, me sabía cómo hacer el desenfoque, cómo hacer largas exposiciones, como lo había leído todo por internet. Y cuando me trajeron la cámara, ya, o sea, fue bastante rápido. Y de ahí a que hice un pequeño portafolio con cosas que, no sé, como que quería practicar, ¿no? Como cuando recién te dan una cámara y quieres hacer todas las técnicas que aprendiste. Ves, pues. Sí, todo lo ves. Hice un pequeño portafolio y de ahí me jalan para el comercio, ¿no? Porque el comercio lanza su primer suplemento en Piura. Entonces yo muestro mi portafolio y quedo. Soy la única fotógrafa para el suplemento. ¿Quién te entrevistó? ¿Qué? ¿Quién te entrevistó? ¿Te acuerdas? Renzo. ¿Renzo Chili? De Luna. Ok, ya. Sí. Y de ahí éramos la fotógrafa y 3 redactores. Y eso igual, fuera Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, cada uno con su fotógrafo. Claro, o sea, como un equipito. Sí, y yo hacía la portada, ahí aprendí a hacer de todo, ¿no? Astronomía. Mi fuerte durante el tiempo que trabajé ahí siempre fueron los retratos. O sea, todas las portadas, a comparación de todos los diarios,
mis fotos eran retratos, o sea, la portada, las abridores. Sí. Pero ya creo que en un punto se cansaron, querían como otro tipo de cosas, como más periodístico. ¿Y saliste del comercio? No quise salir, pero cerraron el proyecto. Oh, ok. ¿Ese proyecto duró cuánto tiempo? Año y medio más o menos. Ah, ok. ¿Y de ahí entraste al máster en el Centro de la Imagen? De ahí empecé a hacer proyectos, o sea, pero por mi cuenta, ¿no? Ya. O sea, ya cuando yo venía haciendo como, ganándome la vida haciendo bodas y eventos, y yo sentí que no me era suficiente, que quería como hacer otras cosas donde yo me sintiera más útil, que estaba aprovechando mi potencial, y empecé a hacer mis proyectos. Y empecé a ir a espacios donde yo había ido cuando fui al comercio, ¿no? Como yapatera, y ahí fue el primer lugar con el que yo conecté realmente, ¿no? Porque cuando hice un reportaje para el comercio, hice sobre las cumananas, y era gente sonriendo todo el tiempo, y era algo muy jocoso, ¿no? Ya al final yo regresé y como sentí estas cosas de vacío y soledad en el espacio, y que estaba como cerca de Piura, pero a la vez lejos, porque la gente no sabe del espacio en sí. De Yapateras. De Yapatera, que es un lugar de afrodescendientes en Piura. ¿Y está cuánto o sea, está al norte, está más al sur? Hora y media. Hora y media, sí. más hacia el Tumbes. Sí, por Chulucanas. Ya, ok. Carlos, tenemos lo de Yapatera, por ahí. ¿Eso fue en el 2013, si no me equivoco? Sí, eso fue el proyecto que inicié en 2013. ¿Cuánto tiempo te duró ese proyecto desarrollarlo? Es que esos fueron mis inicios, entonces era como... Iba al espacio, no sabía bien qué hacer, tampoco tenía como un mapa, no investigaba mucho, era más como de ir al espacio y como transmitir las sensaciones que tenía, ¿no? Ya. Y entonces iba a hacer... Era mucho a lo que me iba encontrando, ¿no? Las personajes, que iba caminando y recorriendo. Suelo hacer estas cosas sola, entonces me iba sola con mi cámara por la tarde, pero tenía como este color un poco, ¿no? Colores súper cálidos. Y... Linda imagen esa. Y sí, iba retratando a las personas con las que Te ibas encontrando. Sí, más o menos 2 años duró el proceso entre que iba y venía, pero muy frustrada al inicio. No sabía bien por dónde abordarlo, no sabía bien cómo... ¿Enfocarlo también, sí. No tenías un hilo conductor que no sabías por dónde iba a ir. ¿A eso te refieres? Sí, y transmitía un poco... ya luego vi que me estaba centrando mucho como en las personas más antiguas, y era como que en realidad las personas que yo sentía que tenían más vivo el hecho del racismo, ser descendientes de esclavos, ¿no? Y por ahí fue como mi enfoque al final, ¿no? Pero ya siempre me gustaría volver a terminar el proyecto, ¿no? O sea, es un proyecto que no lo tienes concluido. No, fue un ensayo, digamos. Bueno, 7 años después, igual obviamente lo miras desde otra perspectiva. Sí. Igual me gusta, o sea, me encuentro más en ese proyecto que en otros que hice, ¿no? Luego hice lo de las inundaciones, fue el siguiente. Y estaba como entre el dilema, porque claro, Piura se inunda y es o registras o haces desde tu mirada personal. Yo en esa época como no tenía esta duda, ¿no? O lo hago muy personal o de realmente me enfoco a ser como periodista y distante y directa y que lo hice, pero en un punto es como no sentía que me gustaba. Entonces al final lo que hice es botar todas esas cosas en la edición, ¿no? Y ver dónde yo me reflejaba, y me quedé con un ensayo de esa parte, ¿no? Okay. Pero sí, igual también fue como por mi cuenta, ¿no? O sea, irme al espacio, caminar y ver con quién me llevaba, quién me jalaba, muy a la aventura. Pero es parte del documental, es eso, o sea, irte solo, ver qué pasa, ¿no? Y enfrentar el día a día. Sí, y ahí estuve casi todos los días desde que se inundó la segunda inundación, pero la primera inundación... La grande que hubo en Piura. Sí, la primera inundación yo estaba en Lima. Yo logré estar para la segunda, y ahí ver cómo se habían... O sea, cómo finalmente... Sí, el agua... Sacar, o sea... Sí, me ayudó a comprender también, o sea, ahí mi conexión también con la naturaleza y estos espacios, ¿no? Como porque ellos valoran mucho sus animales, ¿no? Los tienen... O sea, normalmente van y ponen la refrigeradora, la pondrían para salvarla, pero ellos cogían sus animales y los ponían en el techo para cuidar de ellos, ¿no? Entonces, una relación súper fuerte con la naturaleza. Wow.
¿Y eso también te gustaría retomarlo? Sí, pero creo que más como el de Yapatera, porque ese, de cierta forma fue un registro. Ok. Sí. Siempre quise como trabajar el tema de la gente que se quedó sin como memoria visual, ¿no? Porque todos perdieron sus fotos y es un proyecto que tenía en mente era como ir y hacer las fotos y darles, ¿no? Pero claro, lo que iba a costar, implicar, yo ya no estaba viviendo en Piura finalmente y iba a implicar que yo me mude por cierto tiempo de nuevo, por allá. Sí. Bueno, en un momento lo podrás retomar tal vez. Sí. Igual Yapatera vas a tener que volver a vivir en Piura, pues, ¿no? Sí, un tiempo. Un tiempo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, y luego ya postulo al máster, ¿no? Como en el 2018, no, 2017. Ya tenía pensado como mudarme a Lima y ahí cojo la beca, ¿no? Para estudiar el máster de fotodocumental. Tú ganaste la beca, ¿correcto? Sí. ¿Con qué? Presentes un portafolio, obviamente. Sí, lo de Yapatera, lo de las inundaciones y lo de los peregrinos. Ok. Pero peregrinos era más como que quería probarme a mí misma que podía realmente contar una historia y fui al espacio y documenté, pero no es un tema con el que yo conecte directamente, ¿no? Porque yo no soy ni creyente, ni católica, ni nada, o sea, pero fue como el hecho de documentar, más como yo lo veo ahora como un ejercicio que hice en esa época, ¿no? Pero igual, o sea, tú no siendo católica te da una perspectiva distinta a la creencia, ¿no? O sea, te da como una distancia y puedes mirar las cosas de otra manera. Claro, claro. Pero hablo del hecho de realmente conectar y estar en el espacio porque lo sientes, ¿me entiendes? O sea, ok, sí. Por el tema de fe. Sí, o algún otro tipo de interés. Yo sentí que era más como un ejercicio, ¿no? Querer documentar algo. ¿Ya? Porque fue el primero y luego ya... O el segundo, no me acuerdo exactamente. Pero creo que fue el primero. Porque fue una extensión de una comisión. O sea, sí. Y con eso ganaste el máster. Con esos 3 proyectos. Con esos 3 proyectos y estuviste un año estudiando. Un año, sí. El máster me ayudó muchísimo. Como... Es lo que te iba a preguntar, te ayudó un montón el máster. Sí. Pero yo siempre he querido como mezclar el documentalismo con el tema del arte, ¿no? Como otro tipo de propuestas. Que me parece que le da mucho más valor a solo como el registro en sí, no sé. Y ya con este máster se me liberaron un montón de cosas, ¿no? Como, ¿dudas? Sí, como ya el tema más de autor y propuesta personal, ¿no? Y ahí inició el tema de esterilizaciones, que es un tema que yo ya había chequeado desde antes. O sea, antes de entrar al máster yo ya había tenido una visita a la zona de Cusco, donde me entrevisté con una señora Josefina, que es una persona líder de la comunidad, de las mujeres esterilizadas de Pampaconga. ¿Podemos pasarlo de esterilizaciones, Carlitos, mientras vamos conversando con Liz y nos va contando? Sí, y sí, tuve una primera entrevista con ellas, pero claro, un poco para entender cómo podía ser, si era accesible o no, y sí, me dejaron entrar, fue como un día nada más. Pero yo no me sentía preparada en ese entonces para abordarlo, entonces no lo hice y dije, bueno, voy a aprovechar cuando estudie y voy a aprovechar que voy a estar como llena de gente que me va a dar consejos para hacer el proyecto finalmente, ¿no? Que sentí que no, o sea, el retrato no iba a ser suficiente. Y ahí exploré como muchas cosas, ¿no? El tema de la investigación, que no era un fuerte antes en mis proyectos, ¿no? Este sí es un proyecto que antes de viajar yo tenía súper claro ya de qué iba el tema o por dónde quería abordarlo, ¿no? Y al final era analogías entre la fertilidad en la mujer y en la tierra, ¿no? Y eso me ayudó desde antes a tener claro qué lugares tenía que visitar, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de la foto del útero, es una zona de las pacarinas, ¿no? Pacarinas que son el acceso, son cuevas. ¿Te refieres a la foto de la tierra con forma de útero? Sí, son cuevas y la gente en la sierra cree que la vida proviene del subsuelo, del Ucupacha, ¿no? Entonces, saber a dónde ir, ¿no? Para encontrar ciertas cosas. Jamás pensé encontrar un útero, pero... ¿Lo encontraste? Pero lo encontré. No, encontré algo similar y lo terminé como de construir, ¿no? Pero, sí. No, esa foto no es. Creo que es un poco más adelante, Carlitos, la que está ahorita justo comentando Liz. Sí, y... También cosas muy intuitivas, cosas que iba sintiendo, porque al final yo me entrevisté con 35 señoras en una comunidad relativamente nueva,
era Pitumarca, y esta comunidad no se había registrado antes, ¿no? La zona de Pampaconga, que también fui, ya las señoras estaban un poco cansadas, ¿no? Porque ya habían sido entrevistadas, pero cada vez como llegué... Ese es el de México, Sí, en antes. sí, del útero. Y aquí llegué y ya las señoras como, algunas querían, otras no querían, pero en un punto es como van y te buscan en tu espacio y puedes llegar a entrevistarte como 3, 4 veces y la herida de ellas está como súper a flor de piel, ¿no? O sea, en plan, que siempre que te cuentan se sienten súper mal y lloran y con todas tuve este proceso de entrevistarlas, a pesar de que en algunas no entendía porque tengo las entrevistas en quechua, pero simplemente como el hecho de intimidar también, ¿no? De poder conectar con ellas. ¿Tenías un traductor entonces? No. Yo he hecho todas estas cosas como por mi cuenta, ¿no? Entonces, sí, un poco a lo que surgía. Entonces, ahí conecté mucho con uno de los hijos de las señoras, que me dijo, ya, yo te voy a ayudar. Siempre iba como alguien surgiendo para que pueda ayudarme durante el proceso, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo me decías que te duró entonces todo ese proceso de esta? Fueron 2 viajes dentro del máster. El primero fue a Cusco y ya el segundo fue a Ayacucho. Y como parte del proyecto también era el tema de los fotogramas, ¿no? Que yo sentí que lo fotográfico en sí no iba a ser suficiente para representar y que la técnica del fotograma, que es fotografiar a una persona directamente contra el papel o un objeto contra el papel. Ahorita lo vamos a ver. Iba a ser, era lo más simbólico que se podía realizar, digamos, para hablar de un cuerpo que había sido violentado, ¿no? Pero yo no sabía la técnica, entonces tuve que contratar a un profesor, porque también en el máster no te enseñan cosas técnicas, te enseñan la conceptualización, pero no tecnicismos. Entonces yo contraté con Paco Carvajal, que fue mi tutor, digamos, en la técnica, ¿no? Le conté un poco lo que quería hacer y me dijo, bueno, esto. Y ver si era posible, ¿no? Porque lo que tenía que hacer era un cuarto oscuro en las casas de las señoras y... Esa imagen. Claro, y ver si iba a ser posible hacer de sus casas un cuarto oscuro, si mi LED finalmente no iba a quemar el papel fotosensible, y si yo metiéndolos en el sobre y trayéndolos a Lima, no se iban a velar. ¿Los revelaste en Lima? Sí, claro. Wow. Yo pensé que lo habías, cuando me contaste la primera vez, pensé que habías montado igual una especie de mini laboratorio allá y habías... No. Me parece, fue bien rápido los procesos. El primero era para saber si realmente iba a funcionar, entonces lo hice como de medio cuerpo con 6 hojas, como de A4. Y cuando lo traje a Lima vi que sí funcionaba, entonces ya luego empecé a ver qué más podía hacer, ¿no? Entonces empecé a hacer ya de cuerpo entero, agregar elementos de tierra que simboliza la fertilidad, elementos que se sientan que son de ellas, ¿no? De mujeres campesinas. Y ya, así es que empezó. Esos 2 últimos retratos son del último viaje que tuve. Pero esos son 2 retratos, no es una sola pieza. No, fueron por separados, luego los junté. Okay. Y eso tiene más o menos, si no me acuerdo cuando vimos en el Ojo Cholo, porque tu muestra, eso estuvo también dentro del Ojo Cholo, la muestra que sube del Monumental hasta quincena de enero. Sí, más o menos. ¿No? Son como 18 fotos, 18 papeles. No, más o menos. son 6 por 3, 18. No, son como 48 fotos en total. Ok, chico. 48 por los 2 retratos. Por los 2 retratos. Sí. Ok. Interesante. ¿Cómo te sentiste con eso? Porque es otra forma de fotografiar, pues, ¿no? Sí, es que también parte es como, de lo que quería era dejar un poco ya la cámara en sí y intervenir más en otros tipos de procesos, ¿no? Como el hecho de tener otro tipo de contacto más directo con las señoras, un poco le explicaba cómo era el proceso. Y, no sé, meterme también como, sí, experimentar un poco dentro de esto, ¿no? Pero siempre y cuando las señoras estén de acuerdo. Finalmente, eso fue el resultado, ¿no? Lo interesante de todo eso es cómo lograste tener esa intimidad con esas personas. ¿Cómo lograste romper ese hielo, por decirlo de una manera? Creo que pesa mucho también el hecho de ser mujer, ¿no? ¿Un tema de identificación de género, tal vez? Sí, pero también, como parte del proceso era fotografiar las heridas, ¿no? Por un tema de registro y por un tema de querer hacer analogías con las tierras y los surcos de las tierras también, ¿no? Y de esos tengo como un montón, o sea, como 15 fotos de heridas, son muy minúsculas que son en el vientre, que implica que la señora pueda mostrarme su ¿Podemos ver una de las imágenes de las heridas, ¿no? Carlos, por favor?
Claro, eso es impresionante, o sea, es lo que una de las cosas de tu proyecto que me impactaron más. Sí, y un poco hay que tener, sí, eso es como en distintas zonas, las heridas eran mucho más fuertes, o sea, que determinaban que por zonas, por ejemplo, Pampaconga, las formas en las que habían sido operadas las mujeres había sido mucho más brutal, ¿no? Eso es como un corte increíble. Y ya en Pitumarca las heridas eran mucho más pequeñas y había que acercar más el tema del lente macro, ¿no? Para poder hacerlo. Tenemos a Juan Carlos Cabrera de Yever, que está desde México mirándonos. Saludos, Juan Carlos. Y creo que sería bueno contarle un poco por qué pasó eso con las mujeres en Perú. El tema de esterilizaciones. Sí, claro, porque él está en México, entonces de repente dentro del marco nosotros no, podemos entender. nosotros asumimos sí. Pero él de repente no lo puede entender. El tema de esterilizaciones forzadas. ¿Qué es como se llama la muestra que ahorita está en el LUM? Ahora tenemos una muestra en el LUM que es con mi amigo. Claro, que es un trabajo tuyo y otro trabajo de otra persona. Sí, es con Tadeo Borbón. Okay. Es un argentino que llegó al máster conmigo y nosotros, como parte del máster, propusimos el tema de esterilizaciones forzadas. No pensado en ser en conjunto, sino cada quien por su lado y al final los unimos, ¿no? Son dos proyectos en un mismo espacio. Sí. Correcto. Entonces los expusimos al final en el del máster y ya luego salió la idea de llevarlos al LUM, ¿no? ¿Y eso es hasta cuándo? Para cerrar la idea. Hasta 3 meses más. O sea, hasta mayo. Más o menos. Más o menos. Ok, y volviendo al tema. Ya, el tema de esterilizaciones, ya. Se dio inicio a las campañas de planificación familiar con Fujimori en el año 96. Esta campaña lo que quería era que las mujeres ya tenían poder y decisión sobre su cuerpo para que ellas decidan cuántos hijos querían tener. No. Esta campaña tenía como objetivo cumplir ciertas metas. Y cuando se trata de metas es que empiezan a romperse todo, ¿me entiendes? Ya a pagársele a doctores para que lleguen a las cuotas de mujeres esterilizadas. Y esta es una campaña que en específico lleva, claro, ¿dónde son las mujeres que más hijos tienen? Las zonas de la sierra. Se van a esas zonas. Pero claro, como una campaña de concientización dura mucho tiempo, te puede durar años de años hasta que realmente veas un descenso en los números de natalidad. Lo que se hizo, pues, apresurar todo, ¿no? Coimear a los doctores, y los doctores llevaban a las mujeres con engaños y siendo conscientes que ellas no sabían leer el español, les hacían firmar, ¿no? Que pues, la mayoría de ellas son mujeres de la sierra, quechohablantes, que no saben leer, entonces se aprovechaban de eso y las hacían firmar. Y eso, luego ellas despertaban en las camillas, ya esterilizadas. No hubo un control previo para saber si la persona podía ser operada, si es que tenía VIU, si es que estaba embarazada, simplemente eso. Mi nombre del proyecto, que es CAPAR, es justamente como castración de animales. CAPAR viene de una palabra quechua. Sí, que es castración de animales. Entonces a ellas se les trató como animales. Además, en algunos casos, se les dio anestesia para animales también. Entonces, y muchas de las cosas que decían los doctores era: ¿por qué no te quieres esterilizar? ¿Acaso te quieres seguir reproduciendo como coneja, como chancho, como, ¿entiendes? Había muchas analogías con el tema de los animales. Y finalmente se esterilizaron un montón de mujeres, como casi 200.000. Y hay 5.000 denuncias oficiales, ¿no? Porque las mujeres también han tardado en denunciar, porque además es un estigma súper grande dentro de su comunidad ser reconocidas como mujeres esterilizadas. La primera vez que yo fui y me acerqué al espacio para conocer a las señoras, yo pregunté: ¿conoce a Josefina Quispe, que es la líder de la zona de Cusco, de Pampaconga? Y una de las señoras me dijo: la esterilizada, ¿no? Ya tienen como este estigma, ¿no? Ella vive allá, están por allá. Sí, es súper fuerte. Machorras, o se les considera que ellas se esterilizaron porque quieren serles infieles a sus esposos. Wow. Sí. Hay un montón de cosas alrededor de eso. Claro, y la sensación de estar capadas también es como estar muertas en vida, tal vez. Sí, hay como una frase que me marcó un montón que se llama: no puedes morir, tampoco puedes sanar.
es justamente que este programa no entendió su forma de ver la vida, su cosmovisión, ¿no? Y su relación con la naturaleza, en plan de esas mujeres dedican toda su vida a la agricultura y laboran en comunidad con su esposo, su familia, sus hijos, ¿no? Y al momento de ser esterilizadas, lo que se hizo, justamente porque no hubo ningún tipo de diagnóstico previo o un cuidado posterior, se generó infecciones, entonces las mujeres tienen cáncer, tienen fuertes dolores en el vientre, que no les permite trabajar la tierra como antes. Entonces eso ha cambiado completamente. Dejaron el campo, se fueron a las zonas de las plazas a vender comida, cambió totalmente su vida. Fuera de eso, una operación, hay muchas mujeres que tampoco tienen el conocimiento de ir y cuidarse, ¿no? Como simplemente cargan ese dolor. Hay otras que sí van y se reúnen con las asociaciones y van a los doctores, pero tampoco las quieren atender, hay mucha queja sobre eso. Y sí, o sea tendría que haber reparación física también, en cuanto que ellas, una operación puede costar como 4.000, 5.000 soles para quitar el vientre, o sea, quitar el útero por la infección que se ha generado, y tienen que ellas vender sus terrenos también, ¿no? Wow. Entonces hay un montón de cambios, un montón. El impacto es muchas grande. personas. Claro, el impacto ha sido muy grande. Sí, pero eso, por ejemplo, no se ve, ¿no? O sea, se piensa que se esterilizaron y bien que, ¿no? Como la visión muy citadina, ¿no? Que bien que se le esterilizó, pero no saben las consecuencias actuales, ¿no? A mí este viaje me ayudó a entender, como ya en carne propia, cómo es la situación de muchas y muchas mujeres, ¿no? Y también se esterilizó hombres. Bueno, sí, claro. Se les hizo la vasectomía. Se entiende. Sí. Tenemos un saludo de Nadia Rain, dice, grande listaza. Miguel Arrey, es tu roommate. Saludos a Nadia. De Nadia. Miguel Arrey Rodríguez te saluda desde Mi Piura. amigo también. Con él formamos un colectivo, sí. ¿Cómo se llama ese colectivo? ¿En Piura? Caos, sí. Caos, sí. Que se inició con las inundaciones. Éramos él, otro amigo más que se llamaba Miguel y una amiga. ¿Y sigue el colectivo o ya no? Difícil continuarlo. No, difícil porque estamos Están separados físicamente, o sea, claro. él está en Piura y Susa aquí en Lima. Sí, pero por somos eso. buenos amigos. Ok. Carlos Gómez Paz pregunta, ¿usas Flash? No usas Flash. Sí, uso. O sea, en Yapatera es una buena parte Flash. Ya. Aquí es de todo. Ok. Esta muestra estará, para reforzar la idea, está hasta en Loom hasta el finales de mayo, tal vez. Sí, finales de mayo. Y la muestra es el trabajo de Tadeo, que incluye un video, fotografías, su ensayo fotográfico, mi ensayo fotográfico, los fotogramas, recortes periodísticos que provienen de la página de Alejandra Bayón, que tiene un archivo súper grande en internet, donde están recopilados todos los informes, las denuncias, recortes de periódicos, todos los casos y todas las cosas sobre la campaña. Y de ahí sacamos los recortes periodísticos y armamos una pared. Y también están las fotos, los retratos de las mujeres que entrevistamos, que son entre los dos casi 90 personas. Wow, o sea, es la versión más grande de lo que vimos en el Ojo Chol. Sí, una versión mucho más grande. Y yo creo que cierra súper bien con el video de Tadeo, ¿no? Que hay testimonios ya, ¿no? Habrá que ir a verla, pues, sí, ¿no? Sí. Es súper fuerte. Se generó un bonito espacio también para que las señoras de acá, la señora Marilena Carvajal, que es la líder de las mujeres esterilizadas en Lima, ella dio las palabras de inauguración y fue un espacio súper bonito para que ellas puedan expresar como en voz propia, ¿no? Y ya no nosotros, lo que les había pasado, ¿no? Tenemos saludos de Leonardo Pereira. Sí. ¿Amigo tuyo? No. Saludos, Leonardo, gracias Saludos. por estar. Saludos a María del Mar, que también está mirando el video. Mari, ¿cómo estás? Rina Anselmo pregunta, disculpe la ignorancia, pero ¿cuándo haces un proyecto fotográfico, cómo financias? ¿O es algo que te mandan a hacer? En este caso, No. está preguntando por Capar. En general, yo trabajo como fotografía gastronómica y antes he hecho otro tipo de eventos, bodas y cosas así, y eso he logrado ahorrar, y cuando quiera un proyecto lo financiaba con mi plata. Ese es un problema, digamos, ¿no? Porque Por ahora. no he buscado la forma... ahora estoy viendo la forma, pero ya no puedo financiar más mis proyectos, de aplicar a Nat Geo, otros tipos de
de fundaciones que te pueden financiar hasta como $8,000 por un proyecto. Ok, bueno, esta es la respuesta. Raciel Rosas Romero, saludos desde Tehuacán, Puebla, México. ¡Wow! No, Estamos bien, estamos desde México. También hay casos de esterilizaciones en México. Sí, supongo que sí, ¿no? Sí, y más o menos lo mismo, más o menos lo mujeres mismo. indígenas, sí. Ok, de repente podrías de algún tiempo trasladar el proyecto a México. Sí, a mí me gustaría hacer la conexión, porque casi todos los casos donde se han esterilizado, por ejemplo, ahora que estuve en Suiza, también se esterilizaron mujeres campesinas en su época, pero claro, el número era mucho menor, eran 100. Okay. En Bolivia también hubo casos de esterilizaciones a campesinas, México, Canadá. Canadá, ok. Sí. Jonathan Morales pregunta una cosa tenía como, ¿qué tipo de medición recomiendas? Medición. Medición, o sea, es medición de luz, supongo. ¿Fotómetro? Fotómetro, ¿no? Fotómetro. Va a depender, ¿no? Yo intenté hacer muchas fotos con flash, acá no funcionaba, ¿no? Se volvía cada vez más artificial. Usabas LEDs y cosas así, o luz natural también. En el caso de los fotogramas utilizaste el LED, ¿correcto? Un LED rojo que es para hacer como la especie de laboratorio, ¿no? Y flash. Y flash. Ah, ok. Sí. Yo pensé que usado LED encima para poder... No, flash. Pero ahí me ayudaban las hijas, los esposos. Como yo iba sola, me ayudaban para armar todo el espacio. Sí. Perfecto. Rina Anselmo te agradece por la respuesta. Saludos, Rina. Fidel nos está viendo. Fidel, gran Fidel, ¿no? Que estuvo buen también amigo, un buen amigo. Buen amigo que estuvo contigo en la muestra del Ojo Cholo, ¿no? Sí, ahí nos conocimos un poco más. Ok, y estuvo también por acá hace unas semanas conversando. Sí, un buen muchacho, un buen muchacho. La muestra de Capar, la versión que hay ahorita en el LUM, que es el lugar de la memoria, que es en la bajada... San Martín, creo que es. Creo que se llama San Martín, ¿no? En Miraflores, entre Miraflores y San Isidro. Justo el límite, ¿no? Sí, un poco. ¿No es lo mismo que vas a llevar a Trujillo? ¿A Trujillo? Bueno, ¿Que llevé? No, que llevaste el año pasado. Ya. Correcto, ¿no? Pero yo lo puedo decir más o menos porque estamos cerca. El Ojo Cholo se está yendo a Trujillo, adentro del Photo Fest Perú. Ah, eso no sabía. Eso no sabía. Te lo acabo de decir. O sea, Douglas me contó, Douglas Juárez. Entonces... qué bueno, qué bueno. Sí, se van, el Ojo Cholo se va totalmente a Trujillo. Es un espacio súper grande. El proyecto sí es similar. Ahí creo, no está el tema de los recortes, no está el tema de los retratos, como la plancha de retratos que se hizo. Sí hay un video, que es un video de 3 minutos que yo hice, ¿no? Que es un testimonio igual. Eso es en tu página web, ¿correcto? Sí, esa es mi página. ¿Cómo se llama? El KLB nos dice que muy interesante el tema y te manda felicitaciones. Gracias. Ahorita inauguraste la semana pasada, y por eso la semana pasada no te tuvimos acá. Sí. Las dos muestras coincidieron. Las dos, bueno, no coincidieron el mismo día, sino que una inauguró el jueves y otra inauguró el viernes. Sí. El viernes inauguraste en el Centro de Imagen. ¿Y cómo se llama esta muestra? Es Sublime Effort. Es en francés. Okay. Es un proyecto que inicié en una residencia artística, que es un convenio que tiene el Centro de la Imagen con Smart Program. Smart Program es un programa que financia a artistas durante 3 meses para que ellos puedan realizar un proyecto que tenga relación con la naturaleza, ya sea desastres naturales. Eso es parte del proyecto, ¿correcto? Sí, ya sea desastres naturales o cambio climático, todo ligado con la naturaleza y los desafíos en la montaña. Porque a la zona que yo fui, que es en Sier, en el cantón de Valais, es... ¿Los desarrollos allá? Sí, okay. Desde cero. Desde cero, ok. Te dan el espacio, te financian mes a mes y finalmente te dan el financiamiento para hacer el montaje, donde también te incluye, o sea, te pagan por una curadora. Y también parte del convenio es que al regresar tú hagas el montaje acá, lo adaptes, ¿no? Y la adaptación es lo que se está mostrando acá. Y
te cuento el proyecto. Por favor, claro que sí. Bueno, el proyecto es el miedo a la montaña, es lo que yo, un poco la percepción que tuve antes de ir, ¿no? Yo leía mucho sobre... ¿Tienes miedo a la montaña? ¿Qué? ¿Tienes miedo tú a la montaña? Es lo que yo leía, es distinto vivir, ¿no? Zonas de costa que vivir como con esa sensación de sentirte vulnerable todo el tiempo, por las avalanchas, por los Huaicos, deslizamientos de las rocas. lluvias, ¿no? Sí. Entonces todo lo que yo leí tenía que ver eso, ¿no? Como sentí el miedo. Cuando ponía noticias es como avalanchas, muertos, bla, bla, bla. Y empecé a leer sobre el tema de las leyendas porque también había muchas montañas que tenían nombres, por ejemplo, les Debliarets, no sé si estoy pronunciándolo bien, pero son los diablos, digamos. Donde decía que cuando los diablos se molestaban, empezaban a jugar con los bolos. Y los bolos eran las piedras, o sea, que generaban estos deslizamientos de roca. Okay. Entonces ahí es como empiezo la conexión entre las leyendas y este miedo, propio temor a la naturaleza, ¿no? A la montaña en sí. Y finalmente cuando llego ahí empiezo a hacer como la experiencia de sumergirme en la montaña por la noche y un poco de ahí parten como un montón de cosas, ¿no? Porque me decían, no te preocupes porque la montaña es segura, ¿no? Pero, y al momento de leer la leyenda tenía mucho en mente el tema de los cazadores, o sea, salen un montón de cosas, ¿no? Como el hombre siempre queriendo matar estos animales únicos que habían, ¿no? Que eran como, eran leyendas en sí, pero siempre está como estas ganas del, no sé, si había un dragón al que nadie podía cazar, el hombre siempre iba a este espacio y lo terminaba matando, ¿no? Okay. Y siempre el hombre desafiando la naturaleza. Las leyendas van de eso. Y a partir de ahí es que me entero también de animales que, como el oso, el lobo, el lince, ¿no? Animales que fueron considerados en su época como monstruos del valle, ¿no? Y que fueron matados en determinado siglo. Fueron matados en el siglo XIX. Los desaparecieron. Ahí hay una pata del oso dentro de las fotografías, que es la última pata del oso del valle. Y lo que hacían los ciudadanos era, mataban al animal, al oso en este caso, y colgaban la pata del oso sobre el frontis de sus casas, como símbolo de poder y símbolo de orgullo, ¿no? Esa imagen te refieres. Y esa es la última pata del oso, sí. Que era una leyenda, ¿no? Porque se decían que el último oso fue matado en esta zona y su pata fue colgada, pero nunca supieron de la pata. Okay. Hasta que la persona, Sarah Uber, que es una de las directoras del programa, me dijo, esa leyenda sí es verdad, porque mi vecino, finalmente cuando se iba a mudar, reacondiciona toda la casa y encuentra la pata, y encontraron. Y luego esa pata la llevaron a la zona, viene a ser como, el lugar comunal, y la tienen ahí, al lado de un recorte periodístico que también se muestra en la muestra, que se llama El último lobo de ayer, donde dicen casi con fechas cuándo fue matado el último lobo, cuándo fue matado el último lince, y está ahí al lado de trofeos. Eso fue súper fuerte. Entonces, sí, ese es un poco el recorrido que hago, ¿no? Un poco, al inicio tenía como mucha naturaleza, y yo decía, ¿dónde están los personajes, ¿no? Y también sentir que la gente hablaba de estos animales como seres que ya no habitaban y que eran fantasmas o leyendas de la montaña en sí. Y la primera parte, encuentro un libro que se llama El miedo a la montaña, que es de Ramos, y habla de una constante tensión entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Como cosas malas empiezan a pasarle al hombre, pero nunca se sabe realmente quién lo ocasiona, ¿no? Como la tierra se vuelve infértil, los animales empiezan a morir, ¿no? Como pero marcaba en determinada época. Y esa una primera parte, porque ahora la muestra está dividida en hologramas, que viene a ser como una ilusión óptica, digamos. Es lo que te iba a preguntar, es una de las cosas que te iba a preguntar, ¿ok? Una ilusión óptica y la parte del miedo en sí, ¿no? Como un intento de representación de como la relación que tenía el hombre en esa época con la naturaleza, pero una relación de miedo. Esos son los hologramas que son parte de la muestra. Es sí, lo que viene a ser los hologramas viene a ser una consecuencia de este miedo, digamos. Como ya, el hombre tuvo miedo, mató a estos animales, ¿no? Y finalmente luego empiezan a cuestionarse su existencia, si realmente viven, o se dice que el último oso se vio tal lugar, ¿me entiendes? Ya una ilusión óptica. Entonces toda esa sala es hologramas. Las fotos son en papel holográfico y básicamente toda una instalación. Eso que se ve ahí es en realidad video, ¿no?
es animales del zoológico que yo fui a grabar y que se van mostrando y se van mezclando entre sí. Y son animales salvajes, son animales a los que la gente le tenía el miedo, ¿no? El oso, porque consideraba un animal súper salvaje todo el tiempo, el lobo, porque se comía las ovejas, ¿no? Se le tenía mucho miedo. Y cada vez que pasaba como este tipo de desastres que amanecían las ovejas muertas, se creía que... El lobo. No, se le echaba la culpa a distintos animales. Ah, ok. Entonces por eso se decía que era un monstruo que podía llegar a ser 5 animales. Okay. Y estos animales son los que se muestran en la pirámide holográfica. Sí. Eso es parte de la pieza que está en el centro de la imagen. Sí, es video y un sonido que hice con una amiga que conocí en la residencia, que es chilena, que también tiene así como cierto suspenso y temor, ¿no? Y pasé un buen rato ahí en el zoológico. Y tuve la posibilidad de encontrar a un lobo aullando, que eso es muy inusual. En el zoológico. Eso sí fue bonito, sí. Okay. Normalmente en los zoológicos te botan a las 6 de la tarde, pero en este, como era un espacio pequeño, yo me lograba quedar hasta tarde y ahí lo escuché aullar y lo logré grabar. Wow. Sí. Y también se muestra en los hologramas. Igual es raro que aulle dentro del zoológico. No, sí aullan, siempre aullan. ¿Sí? Sí. Okay. Pero Bueno. tarde, normalmente cuando no hay nadie. Okay. Entonces, tarde, tipo que 2 de la mañana. No, como 8 de la noche. Luego yo salí del zoológico y escuché cómo se aullaban entre ellos. Resulta que había otro espacio donde también habían lobos. Pero básicamente sí, es crear una atmósfera de estar en el bosque y estos animales ahí ya de manera virtual, ¿no? Porque allá, claro, en el siglo XX el Estado reinserta a los animales en la montaña, pero no son bienvenidos, digamos. Las montañas se están volviendo cada vez más... ¿Agrestes? Sí, más citadinas, o sea, la gente construye, malogra. Agrestes en el sentido que, o sea, está más la ciudad metida en el bosque, pues, ¿no? Ya se está, claro. Sí, hay cable cars, que son los carros que te llevan hasta la punta de la montaña, ¿me entiendes? Cada vez está más civilizada, sí. Entonces ya no hay espacio para ellos y de eso va. Ok. Tenemos una pregunta de Leonardo Pereira. Una pregunta para Liz nos dice, ¿prefieres realizar proyectos documentales o realizar trabajos como gastronomía, etcétera? No, yo prefiero esto. O sea, a mí mi reto es lograr vivir de esto, ¿no? O sea, en un punto me resulte rentable, no tenga que sacrificar tantos mis ahorros, porque ese es un problema también. Pero la gastronomía lo disfruto, se come rico después de las sesiones. Sí, no siempre, porque depende, ¿no? Si es comida natural, claro. Sé que no lo mueves mucho, ¿no? Sí, pero sí, si tienes un food styling, no, pues, ¿no? Porque el helado termina siendo puré de papa. Sí, no es tan nivel, pero sí, nos suelen invitar comida dentro de las... Ok. Rina Anselmo nos pregunta, primero dice, me encanta la fotografía y estaba buscando entender bien cómo avanzar en proyectos fotográficos. Gracias porque me has dado una luz en mi camino. ¿Qué consejo me darías para avanzar en la fotografía y poder hacer proyectos? Yo como experiencia podría decir que me demoraba mucho mis primeros proyectos porque iba mucho deambulando, no sabía mucho por dónde ir, ¿no? Yo creo que la investigación luego se volvió clave, yo creo que por eso pude hacer este proyecto en 3 meses también y el decapar en los 2 viajes que tuve, porque antes de eso estaba leyendo un montón. Y es importante saber por dónde lo vas a enfocar para no perder tanto tiempo, ¿no? Si es un tema, para que el tema no se alargue. Igual hay gente que le gusta hacer como proyectos como por años, ¿no? Y es recontra válido y a mí me gustaría también dedicarle el tiempo. Pero en mi caso, que tengo que trabajar, que no puedo irme así de largo, es como fundamental tener bien determinado en qué lugares voy a ir, por dónde lo voy a abordar, qué estoy buscando, ¿no? Saber qué voy a buscar. Súper pauteado. Sí. En lo posible, ¿no? Porque en lo posible. Sí, igual hay un montón de cosas que te vas encontrando en el camino, ¿no? Claro, el proyecto puede cambiar, pero tienes que tener una pauta. Sí, con algo que partir para que no se tome la vida. ¿Ahora en qué estás? Muy aparte de tener las 2 muestras, ¿qué estás desarrollando? No, o sea, intentando aterrizar estos, porque es un montón de material que no desarrollé, o sea, son 3 meses, que en realidad es 1 mes y medio, y entre que luego llegas, trabajas con tu curadora, haces la muestra, luego llegas acá otra vez y vuelves a hacer la muestra. Entonces, aterrizar un poco y difundir este proyecto, ¿no? Sí, el tema de los hologramas es una técnica también que descubrí como en el proceso, en la investigación,
y que también me gustaría mover como la instalación en sí, ¿no? Me parece que es... O sea, en pocas palabras, la fotografía en ese momento es un paso hacia algo más en lo tuyo. O sea, quieres llegar a desarrollar más visualmente cosas, usar hologramas, video. Sí, sí, no limitarme solo con la foto, sino con la idea de crear imágenes de cualquier tipo, ¿no? Algo más táctil, tal vez. Puede ser. Por eso mismo tus fotogramas, pues, ¿no? O sea, la sensación esa táctil con la tierra y todo lo demás. También, pero también el hecho de yo... lo que me estaba molestando de la fotografía digital es esto, ¿no? Pasas mucho tiempo en la computadora, editando, seleccionando, y ya luego, o sea, una vez que sales de la cancha ya no te genera otro tipo de dinámicas, ¿no? Y eso es lo que yo estaba buscando de cierta forma, ¿no? Que tener que cortar los plásticos, porque los hologramas en realidad es un plástico, se trabaja con reflejo. Entonces, eso, ponerme a jugar, digamos. Ok. Sí. Interesante. ¿Y proyectos aparte de ese estás desarrollando? No, ese es el último. ¿El último? Yo vine en diciembre y ya después he estado en el montaje. Fácil, y voy a hacer un video con él, porque lo que sí tenía pensado en un inicio es hacer una leyenda. ¿Ya? O sea, una historia, y ir mezclándolo con las fotos que he hecho, ¿no? Pregunta a Leonardo Pereira si harías un libro sobre tus fotos de Capar. Sí, esa es la idea. Pero como decía, el tema del libro implica, o sea, la investigación es súper grande. Por ejemplo, yo solo fui a Cusco y a Ayacucho, pero mi intención era ir a Piura. O sea, me interesa regresar a mi pueblo, pero eso implica que yo deje de trabajar o renuncie, o vea la forma de financiar el viaje, ¿no? Y también ir a la selva. O sea, me parece que si se va a hacer un libro, tiene que ser bien documentado, con el mayor, casos posibles también. O sea, Y el tema de los hospitales y las formas en las que fueron esterilizadas las mujeres también, como ya esto sí más documental y más de archivo, ¿no? Pero que hay una evidencia de lo que se hizo, ¿no? Y eso requiere harto tiempo, investigación, que fueron un montón de lugares donde son de difícil acceso también. Pero eso sería como la versión, por decirlo de una manera, la versión 2 de Capar, o sea, ya sería otro proyecto un poco más grande, tal vez. No, sería Capar, pero No, más te grande. pregunto, Capar más grande. Sí, Capar. Pero sí, tengo que buscar financiamiento. Lo que sigue es ver formas de sustentar ese proyecto, ¿no? Finalizarlo. Dice Juanjo Romero, dice, cuidado con la tos. Es el calor, es el calor. Sí, es el calor. ¿Dónde piensas que te va a llevar la fotografía? ¿Dónde pienso que me va a llevar? No sé dónde creo que me va a llevar, pero me gustaría que me lleves a seguir conociendo, seguir llenándome de experiencias y, no sé, poder contar temas que me mueven, que me interesan, ¿no? Yo lo que rescato de la fotografía es que me ha ayudado a conocerme, ¿no? O sea, siempre supe que me gustaba la fotografía, pero nunca supe de qué me iba a dedicar a hablar. Y es interesante porque una vez que empiezas a querer desarrollar un proyecto, tienes que saber quién eres, de cierta forma, y de qué quieres contar, qué quieres narrar. Es el propio lenguaje. Sí, porque ya es para ti, ¿no? Es una extensión tuya, digamos, ¿no? Ninguno de los proyectos que hice fue para alguien, ¿no? Siempre fue porque yo quería. En cierto modo, ¿te han ayudado a sanar ciertas heridas tal vez que tenías? Ya me estoy metiendo de repente en un tema un poco... No, me ayuda a autoconocerme, ¿sí? Autoconocimiento. Pues jamás hubiera pensado que me hubiera metido en un tema tan grande como el tema de esterilizaciones, pero las cosas se iban dando, ¿no? También. Rina Anselmo dice, gracias por tu respuesta, Liz. De nada. Te quedó contenta, Luis. Rina, ¿dónde te ubicamos, aparte de tu página web, dónde pueden seguir viendo tus... creo que ahí sale... En tu cuenta de Instagram y en tu mi cuenta cuenta de Facebook. Instagram suelo colgar cosas y también en mi página, ¿no? Ok, ahorita las ponen las dos redes para que puedan seguirte. Que no es una página súper profesional, es Wix. No, pero va bien, está todo bien puesto, ahora que lo estamos revisando. Cuando haya más financiamiento ya habrá la versión oficial. O sea, tú haces tu propia página. Sí, me metí perfecto. a diseñarla. Pero es fácil, pues, ¿no? Sí, es Wix, súper fácil. ¿Qué piensas de la fotografía, mejor dicho, la fotografía a nivel mundial, ¿no? Porque, o sea, cada uno tiene acá una cámara fotográfica.
¿Quieres que nos va a ayudar a la larga a mejorar la fotografía? ¿A ayudarnos a expresarnos mejor? Se está dando como una masificación, ¿no?, de la imagen, ¿no? Como todos los días se está haciendo, pero realmente ya es, o sea, creo que ser fotógrafo ahora es un poco más un reto, porque hacer que la persona se quede, se detenga, ¿no? Porque hay tantas distracciones, que eso te puede llevar a plantearse otro tipo de lenguajes también, ¿no? Porque si ves el ritmo de las fotos, o sea, la gente no se detiene, le pone like y ¿qué se te queda como en el imaginario realmente, no? Sí, demoras que menos de un segundo en mirar y poner un like. Entonces, el reto es ese. Pero, claro, para contar una historia no se necesita la gran cámara, se necesita una buena historia, y desde ahí creo que todos ya, la imagen se ha democratizado, ¿no? Eso todos es correcto. pueden contar lo que quieran, desde lo personal hasta de cosas documentales o abstractas. La diferencia es poder contarlo bien de una manera con un lenguaje apropiado. Claro. ¿No? Hablando de eso, nos pregunta Alejandro Olazo Milán, ¿qué fotolibros recomiendas? ¿Qué ¿O cuáles son tus fotolibros? referentes? No sé, o sea, ¿qué miras? ¿Ah? ¿Qué ves? Netflix, obviamente ves Netflix. Netflix, sí, pero ¿qué fotolibros? A ver. Bueno, el que se me viene a la mente, porque los tengo ahí también. Juanita Escobar, en Orinoco. Juanita es una fotógrafa que me gusta mucho, ¿Ella de dónde es? colombiana. Ella no la conozco, ok. Sí. ¿Ya? Y luego también tiene El Llano. Luego de Jorge Panchoada, Dulce y Salada, también. Ahora se me vino a la mente puro fotógrafo colombiano. Pero, porque es que trabajan juntos. Es otro gran fotolibro. Daniel Villasam también, pero... ¿Colombiano también? No, Daniel es norteamericana. Ok. Pero hizo un tema sobre las mujeres transexuales y sus derechos. Es un tema súper interesante. Luego mi amigo Víctor Sea, con su libro Puncha, que trata sobre el sol en Cusco y el tema de la oscuridad y el sol. Y es un libro también que recomiendo. Visualmente es muy, muy atractivo. Ok. ¿Te acuerdas de Eduardo Seguro? Sí, Eduardo Seguro de sí, Argentina, sí. que lo conocimos en el Fotofest del año pasado. Nos manda saludos los dos. A los dos nos manda saludos, Eduardo. Saludos, Eduardo. Y aparte dice que tienes unos lindos ojos. Que los quiere. Buenísima gente, Eduardo. Siempre coqueto, Eduardo, pues, ¿no? Saludos, Eduardo, gracias por estar acá. Déjame ver si hay algún comentario más. Creo que hemos leído todos los comentarios. Y Casi todos mis amigos, ¿no? Casi todos, Yo bueno. pensé que nadie iba a verlo. Nadie iba a verlo, ¿cómo que nadie iba a verlo? Tenemos casi 40 personas han estado conectados en promedio. Ahorita tenemos un promedio de 30 y tantos. Y tenemos una hora conversando. Liz, se fue al toque, ¿viste? Lo que no creías. ¿Cómo te ves de acá a un tiempo? Me gustaría seguir en lo mismo, ya te dije, como pudiendo dejar esto, lo comercial, digamos, y Porque la parte comercial, ¿qué estás haciendo? ¿Gastronomía? Gastronomía, sí, Okay, por eso era la pregunta. Sí, sí, los quiero mucho, la gente de mi trabajo, en la que o sea, son muy buena onda y disfruto mucho mi chamba en sí, pero me gustaría, sí, viajar más, ¿no? O sea, tener más oportunidades de conocer otras historias, seguir contando. Agradece, Eduardo, los saludos y que lo recordemos. Claro, ¿cómo no te vamos a recordar, Eduardo? Le pasamos súper. Esperemos que esté en Fotofest este año, ¿no? Pues, ¿no? Sí, ojalá, sí. Sí, la fecha cambió. ¿Ah, sí? Ya no es finales de mayo, ahora es del 13 de junio al 8 de junio, por si acaso. Bueno, igual anótalo. Ya igual te va a contar Cecilia, supongo. Sí, ojalá. Me adelanté un poquito, pero ya había que lanzarlo. Era sorpresa. Yo pensé que le sabía, no sé si la arruiné, pero ya está. Bueno, Liz, nos tenemos que ir, ya pasó una hora. Gracias por tu tiempo. Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, fabuloso tu trabajo y tenemos que ir a ver las dos muestras. Sí, claro, vayan. Lo de... Invítalos. Lo del Centro de la Imagen, lo Sublime, va a estar hasta por 3 semanas más. Y lo de Ikumi en Civilizaciones Forzadas va a estar hasta 3 meses más. Okay. Centro de la Imagen en la cuadra 8, 28 de julio. Sí. Correcto. Y el LUM, que es Lugar de la Memoria, en la bajada... En la bajada que está entre San Isidro y Miraflores. Sí, exacto. Sí. Okay. Sí. Bueno, señores, gracias por sus preguntas, gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Liz. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, señores. Hasta luego.